construcción del puente en el canal de Chacao y también cuestionamientos desde la oposición al costo final de esta obra, cuya oferta económica fue aprobada ayer. Son parte de las reacciones de este polémico proyecto. Una polémica que no comenzó ahora, ¿no?, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, sino que trae años de discusiones. Analizamos todo aquello a continuación con el exministro de Obras Públicas de Michelle Bachelet, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, también Eduardo Vitrán. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y uno de los principales opositores a este proyecto, podríamos decir, ¿no? Usted pasaría a la historia como uno de los que ha luchado contra la concreción de este proyecto. Y nuevamente apunta con duras críticas a esta adjudicación. ¿Por qué? Básicamente, las condiciones objetivas no se han modificado respecto a la situación del año 2006. En el año 2006 había muy pocos vehículos que cruzaban el canal de Chacao. La oferta que se recibió era una oferta que excedía las evaluaciones que se habían hecho. Había un límite establecido en las bases de licitación. ¿Cuál era el límite? El límite era 500 millones de dólares sin el costo de intereses. Perfecto. Y llegó una oferta de 730 millones de dólares. Ahora tenemos una oferta del orden de 700 millones de dólares. El tráfico sigue siendo muy bajo, alrededor de 2.000 vehículos día. Y por lo tanto, esto implica invertir en muy pocos vehículos que ahorran tiempo, y ese es el beneficio social más importante del presupuesto que tiene el Ministerio de Obras Públicas para invertir en obras de vialidad, para invertir en mejoramiento de carretera, en pavimentación. El presupuesto global que tiene el Estado de Chile a través de vialidad son del orden de 500 millones de dólares para nuevos proyectos en este ámbito. Y este solo proyecto, para 2.000 vehículos, estaría ocupando, yo calculo 3 o 4 años, el 40% del presupuesto total de vialidad. Y en un contexto fiscal en que las estimaciones que ha hecho el propio gobierno han generado una sobreestimación de ingresos, y tenemos a la partida de cualquiera sea el próximo gobierno más de 500 millones de dólares de déficit. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Este proyecto se lanza sin financiamiento y va a tener que ser financiado reasignando recursos. Entonces, el propio esfuerzo que hace el Estado de conectividad en Aysén, en Antofagasta, en Magallanes, se va a ver seriamente afectado. Es más, había un plan Chiloé, donde hay un programa de inversiones todavía por realizar muy importante, que beneficia a toda la isla. El tema se trataba de mejorar la conectividad de toda la isla. ¿Y qué hace menos necesario este puente entonces? Lo que ocurre es que el 80% de los chilotes en general no salen de la isla. Es un porcentaje muy pequeño, 20%, el que viaja al menos una vez al año fuera de la isla. Entonces, ¿quiénes van a ganar con este puente? Bueno, con este puente ganan aquellos que viajan frecuentemente, los camioneros sin duda, pero los camioneros en realidad lo que hacen, les dan un servicio a ciertas industrias, abastecimiento, pero es una ganancia muy relativa. El costo de los alimentos, el costo de los productos no se afecta significativamente. No va a haber un beneficio por ahí tampoco para los chilenos. No hay un mayor beneficio. Entonces, el problema es que esto va a comprometer el desarrollo de otras inversiones en esa zona, va a comprometer el esfuerzo de inversión en conectividad en todo el país. Por el presupuesto de vialidad. Por el presupuesto de vialidad. Y además, el presidente fija propone una tarifa que es ridícula, que ni siquiera permite financiar el mantenimiento de la obra. Entonces genera una situación en que él se da el gusto de anunciar un proyecto emblemático que tiene pocos beneficios sociales, pero que es más bien un símbolo, un emblema, como lo dijo el exministro de Obras Públicas, Golbon. ¿Qué es lo que inclina la balanza entonces para adjudicar un proyecto y concretar un proyecto que, según sus argumentos, no está justificado desde el punto de vista técnico? Cuesta explicar eso. Este proyecto no está justificado desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿qué cree que motiva al gobierno a seguir adelante? Yo estoy convencido que es una mezcla de cálculos políticos, pero tampoco son tantos votos los que hay en esa zona. Son 100.000 votos y no todos se benefician por esta obra. De verdad, creo que es un tema de ego, es un tema de pasar a la historia. Pero eso hablaría muy mal del presidente Piñera.
o de su administración. Es que yo no encuentro, junte 3 o 4 economistas que le traten de justificar este proyecto. Cualquier cálculo que uno haga en términos del ahorro social, en términos de valor del tiempo, a usted le va a dar que el momento socialmente adecuado para iniciar esta inversión es en 20 años más, si es que crece el tráfico. Entonces, no hay un argumento económico. Fue difícil en el gobierno anterior explicarle a los chilotes que iba en su propio interés, que estaba en su propio interés hacer un plan Chiloé que permitiera crear un aeropuerto, puertos, caminos, agua potable rural, electrificación. Se hizo un enorme esfuerzo. Se hizo un esfuerzo de inversión, se han invertido cientos de millones de dólares en este programa. Y por lo tanto resulta absolutamente inexplicable que un presidente que es economista, que se supone que maneja estas cosas, modifique una decisión que fue difícil, dolorosa. ¿Es una decisión populista, le parece? Absolutamente populista. Esto es el ejemplo más claro de populismo. Pero él toma una decisión que no va a pagar los costos, porque los costos los va a pagar la próxima administración, pero se lleva las flores de haber sido el presidente que hizo esta decisión irreversible. Señor Vitrán, pero la ministra Silva destacaba, por ejemplo, el precio, ¿no? Que respecto al proyecto del 2006 había una disminución del costo de cerca de 248 millones de dólares, más barato que los cálculos que se hicieron en aquel año, en 2006. Ese cálculo es equivocado, con el perdón de la ministra, porque ella está incorporando el costo de intereses, que llevaba el valor total del proyecto a 920 millones de dólares. Este proyecto que se está licitando ahora, sin intereses, cuesta un poco más de 700 millones de dólares. Si usted cree que el Estado no tiene un costo de oportunidad de los fondos, si cree usted que el Estado no tiene un costo de capital, está equivocado. Lo que pasa que, desde el punto de vista de la presentación, lo que ha hecho el gobierno es evitar la concesión para no hacer explícito el costo de capital. Pero el costo de capital se incurre igual. Entonces usted tiene que tomar la tasa de interés del Estado, que es 6%, la tasa social de descuento, e imputarle a estos 700 millones de dólares, y usted va a ver que la diferencia no es tan grande. O sea, es más barato, efectivamente es más barato, pero el problema es que no ha crecido el tráfico a los niveles que podrían justificar esta inversión. Usted requiere del orden de 5.000 vehículos día, para hacer una inversión de alrededor de 700, 800 millones de dólares, para ahorrar media hora, 35 minutos de tiempo a aquellos que cruzan. Ahora, ¿este proyecto es reversible? El próximo gobierno, como usted decía, se va a tener que hacer cargo de este proyecto también. ¿Puede echar pie atrás un eventual gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo? Nosotros estamos en Estado de Derecho. Si este proyecto se adjudica de acuerdo a todas las normas y la Contraloría toma razón de este proyecto, veo difícilmente reversible, que se pueda revertir esta decisión, pero es un tema que obviamente es legal, que yo no soy experto. ¿Debería echar pie atrás un gobierno de Michelle Bachelet? El tema es que efectivamente aquí hay decisiones de Estado, en el sentido de que se hace un contrato, se toma razón la Contraloría. Ahora, hay algunos temas que parece que son un problema. Por ejemplo, han surgido comunidades huilliches que señalan que no se siguió lo que establece el convenio 169 de la OIT, que es hacer la consulta a esos pueblos. Eso podría generar un vicio de nulidad, por ejemplo, podría generarlo, pero es un tema que lo tienen que ver los abogados. En todo caso, aquí lo que yo encuentro lamentable, sí, le hablo como un académico preocupado de la calidad de las políticas públicas, como un académico que piensa que uno tiene que esforzarse porque las políticas públicas, sobre todo cuando son de alto costo, beneficien a la mayor cantidad de gente posible. Y si se quiere beneficiar a los chilotes, que se haga de verdad, en el sentido de que esto llegue a la mayoría de la gente. La gente chiloé necesita mayor salud, necesita mejor educación, necesita conectividad a nivel de la isla, necesita caminos para el turismo, necesita que haya más actividad económica. Este puente va a tener poco impacto en eso, es una enorme inversión. Y va a haber gastado esta plata en otras cosas, dice usted. Obviamente, que es lo que se venía haciendo con el Plan Chiloé, es hacer un gran proyecto de inversión en muchas áreas,
para desarrollar la isla. Y eso va a permitir aumentar el tráfico, aumentar la actividad económica y hacer más factible que se pueda hacer una conectividad vial lo antes posible. Ahora, señor Vitrán, ¿tenemos certeza de que estos 680 millones de dólares de costo... pesos, 1.000 millones de pesos, sí. sea el costo final, 680 millones de dólares el costo? En 680 millones de dólares. ¿Tenemos certeza de que sea la cifra final y que el Estado no vaya a desembolsar más plata luego? Eso depende de cómo esté el contrato, yo no lo conozco. Si es un contrato a suma alzada y está jurídicamente muy bien estructurado, si hay sobrecostos por sorpresas de obra, es posible que esos costos tengan que ser asumidos por el empresario. Es que no está incluido, por ejemplo, la ingeniería de detalle. No, el problema es, son dos problemas. Uno, los precios de los insumos cambian en el tiempo y estoy seguro que esto se va a licitado con un polinomio donde los precios se indexan al valor de los precios efectivamente en el mercado. Al precio de hoy, no claro. al precio del momento que se hizo la oferta. Entonces, eso va a fluctuar hacia arriba o hacia abajo, perfecto, por una parte. Por otro lado, no hay ingeniería de detalle. Esto se licitó en realidad sin ingeniería y pueden haber sorpresas cuando se desarrolle la ingeniería de detalle. Habría que ver cómo está el contrato, qué pasa en esos casos, no conozco los detalles. Ahora, acá hubo un solo oferente. Sí. ¿Eso a usted le parece un problema para haber adjudicado esta licitación? No es desde el punto de vista jurídico un problema en sí mismo. ¿Pero desde el punto de vista técnico quizás? Del punto de vista del principio de competencia, lo que le hubiera gustado es que hubieran habido varios licitantes. Los otros no se presentaron precisamente porque consideraron que el límite que había establecido el gobierno era muy bajo. Ahora, yo puedo entender que efectivamente aquí tenemos un oferente serio, efectivamente puede ocurrir que esto se haga dentro de un rango de inversión del orden de 700 millones de dólares o algo más. El problema es que aún así esto, desde el punto de vista de las necesidades que tienen los propios chilotes en otras áreas y las necesidades de conectividad que tiene el país, en todo el país, especialmente en las regiones, en Arauco, en la Araucanía, en Antofagasta, etcétera, esto es un mal uso de los recursos. La rentabilidad instantánea, la rentabilidad del primer año de operación de este proyecto es 2%. Es muy baja. Rentabilidad social. Aquí no estamos hablando de peso, estamos hablando del valor del tiempo. Hay muchísimos proyectos en que tienen una muchísimo mayor rentabilidad social y el gobierno ha decidido por razones de hacer un emblema, un monumento emblemático, el puente colgante más grande al sur del Río Grande, como dijo el exministro, hacer este gasto enorme y dejar al futuro gobierno también bien complicado con sus finanzas públicas. ¿Ensalzar el legado del presidente Piñera? ¿Cree que ese es el objetivo de esto? Él mismo yo creo que está tratando de pasar a la historia como el que tomó la decisión de una obra que va a ser imponente, pero la pregunta hoy día de los chilenos es ¿qué necesitamos? Necesitamos mayor educación, mayor integración, mayor equidad, y eso requiere invertir en la gente, invertir en servicios para la gente, y no en emblemas, no en monumentos. Se puede gastar en monumentos por razones culturales, pero pocos recursos, no tantos recursos para darse un gusto presidencial. Señor Vitrán, gracias por haber venido a CNN en Chile para hablar de este tema. Gracias. Buenas noches.